Un operativo de desalojo en la aldea Santa Rosalía Mármol, ubicada en Río Hondo, Zacapa, dejó como saldo al menos 4 personas fallecidas, entre ellas 2 agentes de la Policía Nacional Civil y 2 pobladores. Además, se reportó una persona herida durante el incidente. El enfrentamiento entre pobladores y elementos de seguridad se originó durante una diligencia judicial de desalojo relacionada con terrenos privados. La situación se tornó violenta en medio de la intervención policial. Bomberos municipales departamentales auxiliaron a un civil y a un agente de la PNC que presentaban heridas de bala. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional de Zacapa, donde más tarde se confirmó el fallecimiento del agente. En el lugar también se registraron otras 3 muertes, incluida la del segundo policía. Técnicos en urgencias médicas atendieron además a varios menores con dificultades respiratorias, causadas por gas lacrimógeno empleado durante el operativo. Ahora conozcamos más información acerca de los desalojos en nuestro país, porque se han dado varios casos recientemente. Este año, por ejemplo, le tenemos datos. Uno de ellos ha sido el del 13 de marzo, donde en la comunidad de Río Tebernal, en Livingston y Zabal, 36 familias indígenas fueron desalojadas tras una orden judicial emitida por una supuesta ocupación ilegal. Por otro lado, los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil ingresaron a la comunidad Tierra Nueva en Chinapetén, ubicada en San Pedro Carchá, para poder desalojar a diferentes familias el pasado 24 de marzo, mientras que el 23 de junio, en la comunidad Plan Grande, en el Estor Izabal, más de 80 familias fueron desalojadas por orden judicial. Las familias fueron retiradas por agentes de seguridad, también maquinaria pesada estuvo para destruir las viviendas. Estos son algunos de los casos que hemos tenido durante este año, Fernando, de los desalojos que se han ordenado. Vamos a tratar desde el aspecto legal, creo que esto es muy importante. En primer lugar, ¿cómo es ese proceso judicial para poder realizar una orden de desalojo? Que por cierto es un juez quien dicta entonces a favor del propietario del terreno, del lugar donde se ha llegado a ocupar por parte de las poblaciones. Entonces, ¿cómo es ese proceso legal que se sigue previo a llegar ya al punto del desalojo? Bueno, definitivamente estamos ante una situación compleja en nuestro país. Sin duda. La conflictividad social por la tenencia de la tierra es un tema que data de décadas. Y cuando te hablo de décadas, te estoy hablando de más de 10 décadas, siglos de situaciones en donde, pues obviamente, grupos de pobladores en el interior de la República toman como base una circunstancia de propiedad basada en lo que la costumbre, el derecho de costumbre, el derecho consuetudinario, les ha dado como un esquema de herencia ancestral. Entonces, hay grupos que obviamente llegan a un lugar y dicen, bueno, esto era de nuestros ancestros y aquí nos ponemos a cultivar la tierra, hacerla producir, hacerla trabajar, y pasan los años y obviamente quieren que se reconozca desde la perspectiva del derecho como tal esa costumbre de estar en esa porción de tierra, y naturalmente esto pega totalmente con la realidad jurídica de nuestro país, en donde esa porción de tierra tiene un propietario y que, ojo, también data de sus ancestros, porque tú te vas a recopilar la información que se encuentra en cualquiera de los 2 registros generales de la propiedad inmueble, sea el central aquí en Guatemala o el segundo registro que se encuentra en Quetzaltenango, y tú te vas a topar con que esa función notarial que garantiza la propiedad privada, pues tiene una cantidad de años y la tierra va pasando de generación en generación, pues con las familias que son propietarias y que tienen un título, ¿verdad?, de propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Choca el tema entre el derecho ancestral y el derecho realmente de propiedad, que es una garantía constitucional de las más importantes en nuestro país. Y acá viene entonces esa situación de visualizar a estos comunitarios, a estos agricultores, y como no se reconoce
en nuestra legislación el hecho de que estas personas estén en esa tierra trabajándola como parte de su propiedad. Entonces automáticamente lo que se busca es sacarlos porque se les considera usurpadores. Literalmente ese es el delito que se llega a contemplar en nuestro ordenamiento jurídico. Popularmente les dicen invasores también. Por supuesto, usurpadores, invasores. Entonces, lo que sucede con el propietario es que presenta, obviamente, su memorial ante los juzgados civiles, basándose no solo en el derecho de propiedad que está estipulado en nuestra Carta Magna, sino lo que estipula también el Código Procesal Civil y Mercantil. Y básicamente pues se llega a tener un proceso que muchas veces toma su tiempo porque los comunitarios también se asesoran, buscan a un abogado y presentan pues todos los recursos que la ley les permite para ir aplazando la llegada de la sentencia final del caso. Yo he conocido procesos que han tardado más de 15 años, ¿verdad? Y hay otros que pueden durar menos. Pero te digo una cosa, no hay uno que baje de 3 a 5 años. O sea, es una realidad. Cuando ya se genera la sentencia por parte del juez en donde obviamente reconoce el derecho de propiedad, inmediatamente esto es notificado a las autoridades policíacas, al Ministerio Público, a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Que deben dar cumplimiento, ¿no? Y hay que darle cumplimiento. A ver, hay que entender que los agentes de la Policía Nacional Civil no pueden decir, pues yo no doy cumplimiento a esto. La PDH no puede decir, yo no me voy a personar ahí. El MP tampoco puede venir, bueno, yo no estoy de acuerdo con la resolución. No, o sea, es una resolución emitida por un juez competente basado en nuestro ordenamiento jurídico y se debe hacer pues el lanzamiento, que es como se reconoce en nuestro ordenamiento civil, o el desalojo. Para esto hay protocolos dentro de la institución policial. Claro. Y los agentes de la PNC pues, han sido capacitados de una manera muy buena, puedo decirte y puedo dar fe de eso, en cuanto a lo que estipula nuestro ordenamiento jurídico para que los protocolos internos de la PNC se basen en el primer acercamiento con el diálogo. Ellos ya llevan la orden de juez competente, ellos deben hacer que se cumpla la orden. Claro. Pero el protocolo estipula de primero hacer un acercamiento basado en diálogo para llegar, obviamente, a evitar que se dé este tipo de enfrentamientos que hoy nos damos cuenta que se llega a pagar muy caro, con vidas de guatemaltecos, por un lado, pobladores, y por el otro, agentes de la Policía Nacional Civil. Realmente, yo siempre lo he sostenido, una vida vale más que cualquier porción de tierra, cualquier cantidad de dinero. Claro. Obviamente, nuestras condolencias para las familias que hoy viven ese luto, pero esto es una realidad de la conflictividad en nuestro país. Definitivamente. Y vamos a que esa resolución debe ejecutarse y, por supuesto, ahí es donde revienta, como decimos en Guatemala, este problema que de verdad cobra las vidas de, al final, personas que lo que están, por un lado, es tratando de pelear por su derecho ancestral, y por el otro, agentes de la Policía Nacional Civil que lo que están haciendo es su trabajo. Haciendo cumplir una orden judicial. Muy complicado, realmente muy complejo. Sí, imagínate, es difícil también porque si al final la policía no cumple con esa orden, vienen las repercusiones, ¿no? Que es otro de los puntos que también es importante poder tratar. Me llama la atención sobre ese protocolo que la policía tiene para darle cumplimiento, donde obviamente se tiene que imperar y sobre todo garantizar la situación que no se exceda en temas de violencia, que sea un desalojo pacífico. Claro. En muchos de los desalojos hemos visto lamentablemente de estos enfrentamientos porque por una parte están los pobladores que no quieren que se les quite de esa porción de tierra que ellos han ocupado. Por otro lado, es hacer cumplir el derecho que tiene el propietario también, la propiedad privada. Es uno de los puntos que también está garantizando la legislación y que tú si tienes un terreno, una propiedad, pues obviamente quieres que el Estado te resguarde eso que tú tienes, ¿no? Entonces también es un proceso que, como tú lo indicabas, lleva tiempo y que obviamente viene también a raíz de una situación de ocupación por falta de espacios, por falta de tierras,
por falta de ese derecho también que es fundamental y sobre todo las condiciones para que tú puedas acceder a este punto tan importante como es tener un espacio para que puedas estar con tu familia. ¿Cuántas familias han estado en estos desalojos? Dimos a conocer 3 casos que ocurrieron este año y en uno de ellos, por ejemplo, 80 familias. Imagínate la gran cantidad de poblaciones y en este momento probablemente hay más procesos que están pendientes de resolverse Claro. y otros que pueden estar iniciando o de verdad que todavía no los conocemos. Está muy difícil la situación, sinceramente, y es muy complicado, Fernando. Mira, mecanismos para solventar esta conflictividad social en el tema de tenencia de la tierra en Guatemala, pues son varios, son diversos. De primero, existen las mesas técnicas de diálogo donde se reúnen representantes de las comunidades que obviamente han generado un liderazgo dentro de la misma, conocen la temática histórica del por qué la comunidad está en esa porción de tierra y por supuesto conocen muy bien cómo data desde lo histórico los primeros espacios donde sus tatarabuelos empezaron a llegar a esos terrenos, a esos territorios y empezar pues a ocuparlos buscando un trabajo, buscando levantar su casita, pero el problema es cómo el derecho ancestral choca con nuestro ordenamiento jurídico y obviamente en estas mesas técnicas de diálogo fuera de la representación comunitaria pues están por supuesto instituciones del Ejecutivo, ¿verdad? Específicamente te puedo mencionar que uno de los más importantes es justamente el esquema que se realiza desde la PDH, se realiza también desde el Ministerio de Gobernación, desde las comisiones que el mismo Ejecutivo instaura para que puedan atender el tema del intercambio comunicacional y que se llegue a un diálogo. Claro. En estos conflictos por tenencia de tierra, el diálogo es lo que debe prevalecer, Sandy. La violencia. Y mejorar el mecanismo del diálogo. Por supuesto, la violencia no puede ser el indicador principal en estos temas porque vemos que repercute en la pérdida de vidas humanas, lo cual no queremos en el país. Suficiente tenemos con el tema de la violencia para que ahora tengamos este tipo de aspectos, realmente es muy complejo. Complicado, la verdad, lo que se está dando, esta problemática por los desalojos, que hoy le hemos presentado entonces este caso que sin duda alguna se ha salido de control. De esta manera vamos a ir finalizando con este primer punto. Vamos a hacer una pausa, regresamos hablando de otro tema, hablaremos acerca de interpelaciones a funcionarios públicos. Ya volvemos.